Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Leticia García Soto. Ella es jueza del Juzgado Octavo Familiar del Centro, quien el día de hoy nos va a hablar sobre la guarda y custodia. Licenciada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, al contrario, para mí es un honor estar acá con ustedes. Pues bien, la guarda y custodia deriva de la patria potestad y consiste en los derechos y obligaciones que tienen los padres en relación con los hijos menores, niños, niñas y adolescentes. Las figuras jurídicas de la patria potestad y de la guarda en custodia suelen confundirse o en ocasiones se considera que estos derechos y obligaciones solo existen cuando hay un divorcio o una separación de padres. Entonces, hoy vamos a resolver todas esas dudas que tenemos y yo creo que para empezar, ¿qué es la guarda y custodia? Bueno, la guarda y custodia deriva de una acción que ejercen los padres para vigilar a sus menores hijos y tenerlos en su compañía. Forma parte de sus funciones personales. Esto es para garantizarle al niño o niña menor de edad un desarrollo pleno e integral. En eso consiste la guarda y custodia. Dicho de otra manera, la guarda y custodia, como lo dijo usted al inicio, deriva de la patria potestad. Viene a ser una de las obligaciones de los progenitores, de ambos, de encargarse del cuidado y protección de sus menores hijos. Aquí abarca la alimentación. Sabemos que la alimentación no nada más es otorgarles los alimentos, sino también encargarse de su educación, de hacer sus tareas con ellos, de las cuestiones de asistencia médica, del esparcimiento también, porque eso implica el desarrollo del potencial del menor y que va a influir en el desarrollo integral. ¿En qué ley o leyes se encuentra establecido? Bueno, esto se encuentra establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales, en nuestro Código Civil del Estado de Oaxaca, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en diversas convenciones de la niñez, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, tanto nacional como estatal, y en muchas jurisprudencias, tesis, ahí se encuentra establecido. Si yo fuera el padre que tengo en mi custodia a un menor, ¿cuáles son mis derechos y obligaciones? Bueno, las obligaciones del padre que tiene la guarda y custodia, más que derechos del que tiene la guarda y custodia, es el derecho del menor. ¿Por qué? El progenitor que obtuvo la guarda y custodia y aquel que no la obtiene, el derecho del niño es la convivencia, es uno de sus derechos a convivir. Y las obligaciones, pues le vuelvo a repetir, una de las obligaciones es el otorgarle los alimentos, la educación, el esparcimiento, también la corrección, siempre y cuando esto no sea con violencia, ¿no? Los progenitores tienen a cargo la planeación de cómo va a ser esa corrección y encargarse de su aprendizaje, de su educación. Ok. Entonces, ¿qué diferencia existe con la patria potestad? Bueno, la diferencia que existe es que la patria potestad se adquiere desde que los progenitores procriaron al menor y comparecen ante el registro civil a registrarlo. Desde ahí ya ellos están ejerciendo la patria potestad, ¿sí? En cambio, la custodia deriva de esa patria potestad, viene siendo como un elemento, ¿no? Porque la patria potestad es extensa. Aquí no nada más se administra
las cuestiones personales, podríamos decir, del menor, sino también las patrimoniales, ¿no? Alguna herencia, una donación, todo lo que tenga que ver con el patrimonio del menor. Okay. ¿Y quiénes ejercen este derecho y qué tipos existen? Bueno, hay varios tipos de guardia y custodia. Existe la monoparental o individual, que esa es la que se le otorga a uno de los progenitores. Okay. Existe la compartida, cuando se les otorga a ambos progenitores. Por citar un ejemplo, una semana se lleva bajo su guardia y custodia la mamá y la otra semana le corresponde al papá. Existe la distributiva, que esa es la que se distribuyen a los hijos entre ambos progenitores. Es decir, por ejemplo, al papá se le quedan 2 hijos, a la mamá se le quedan los otros 2 o 1, y entonces cuando el juez tiene que programar las convivencias, ¿no? Para que también no se pierda la convivencia entre los menores de edad, ¿no? Ok. ¿El juez es el que determina? Bueno, en algunos casos, porque cuando hay los progenitores se ponen de acuerdo, ya sea divorcio o separación, acuden ante el juez para darle esa legalidad y presentan un convenio. Y ahí establecen dónde va a quedar a vivir el niño, con la persona o con la progenitora o con el progenitor que se va a quedar con la guardia y custodia, cómo van a cubrir los alimentos, cómo van a hacer esas convivencias, y ya si están de acuerdo se le da vista al representante social en la audiencia, y si el representante social, que también es uno de los que representan los derechos del niño, solicita que se apruebe pues ese convenio, y ese convenio adquiere la categoría de una sentencia ejecutoriada. Y entonces condena a las partes a pasar y a estar por dicho convenio, y se tiene que cumplir, ¿no? Las autoridades somos responsables de checar que se cumpla ese convenio. Ahora, cuando los padres no se ponen de acuerdo, es cuando acuden ante un juez familiar y demandan. Esta demanda puede ser por escrito, o puede ser, en casos urgentes, puede ser por comparecencia, ¿sí? Y ahí exponen sus pruebas, sus razones por qué quieren tener al niño. Aquí el juez pues siempre va a atender al interés superior al niño, porque nuestra Constitución en su artículo 4 y todas las leyes que ya le menciono así lo establece, ¿sí? Entonces señala una audiencia de escucha de menor, que es muy importante, a pesar de que la demanda es promovida por el representante legal, que podríamos decir quien ejerce la guardia y custodia, o de uno de ellos. Se le nombra un tutor, se le nombra un curador, se le nombra un perito especializado en la materia familiar, que es el que nos va a auxiliar para saber la opinión del menor, ¿no? Se le pregunta también al menor si él está de acuerdo en externar la opinión. Ellos tienen ahora sí las técnicas y los conocimientos del perito especializado en la niñez, y en base a eso y a las pruebas que ofrezcan las partes, el juez resuelve primeramente con una guardia y custodia provisional, y posteriormente, pues ya siguiendo el juicio su curso, la definitiva. Aquí no hay preferencia si para la madre o para el padre. No, aquí nosotros atendemos al interés superior del menor. Sí. Se escucha mucho esto del interés superior del menor. ¿A qué se refiere eso? Bueno, el interés superior del menor así es el sentir de él, ¿sí? Por ejemplo, aquí el juez, a lo mejor uno de los progenitores o progenitora económicamente está muy bien, ¿sí? Pero no le brinda al menor
la atención, el tiempo suficiente, ¿sí? Entonces, el juez tiene que atender cuál es el sentir del menor, ¿no? A mí, la verdad, se me quedó muy grabada en una ocasión de que, pues, el padre económicamente estaba muy bien. Cuando el perito le pregunta al menor, ¿en qué casa te gusta estar más? ¿No? ¿En qué casa? Le dice, me encanta la de mi papá, ¿no? Tiene alberca, tiene jardín, tiene todo. Pero lo que me gusta de la casa de mi mamá es que tiene su cama calientita. Claro. Y la casa de mi papá es fría, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros tomamos en cuenta, ¿no? El sentir del menor, con quién puede estar mejor cuidado, ¿no? Porque, le digo, la patria potestad no se pierde, ¿no? O sea, van a ejercerla los dos. Aquí simplemente es el cuidado. Y para el que no obtenga la guardia y custodia, es el menor, tiene el derecho a la convivencia, ¿sí? Esa convivencia que no debe perderse con ninguno de los progenitores, ¿sí? Y no nada más se trata que esa convivencia sea para ir al cine o para ir al parque, no, también el progenitor que convive tiene la obligación de involucrarse en sus tareas del menor, en sus actividades, ¿no? Porque puede decir, no, el otro se convierte en malo porque el otro te exige, el otro te reprende, ¿no? Y el otro es permisivo, ¿no? Con el otro nada más voy al cine, con el otro nada más voy al parque, con otro voy a nadar, ¿no? Entonces, hace rato comentaba que los padres se pueden poner de acuerdo para la guardia y custodia o lo pueden hacer ante un juez. Sin embargo, me quedó la duda y supongo que a la gente también, siempre debe de haber un convenio escrito o establecido, ya sea de las dos, bueno, evidentemente de la forma de ir al juez, porque no se ponen de acuerdo, tiene que ser, ¿no? Pero cuando ellos se ponen de acuerdo, mire, también. Desde cuando se ponen de acuerdo, ese convenio sí debe presentarse ante un juzgado. Sí. A lo mejor en ese momento no hay problemas, sino tienen que prever el futuro, ¿no? Okay. A veces uno de ellos ya no cumple. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya inició otra relación, pues podríamos decir de pareja, otros hijos, y se desentienden. Entonces, a lo mejor si estaba voluntariamente cumpliendo con esa pensión, pues deja de hacerlo, ¿no? Y dice, no pasa nada, ¿no? Si no le doy esta quincena, porque no me alcanza para mi otra familia, y cuestiones, por eso es importante que desde cuando se van a poner de acuerdo quién va a tener la guardia y custodia, es porque ya existe un problema, ¿no? Sí. Ahí. Un problema a lo mejor de que se van a separar, ¿no? Aun cuando estén casados o estén viviendo en unión libre, a lo mejor ya van a dar por terminada la relación, pero lo que debe ser bien importante es que la relación se da y se termina entre adultos, ¿sí? No entre los hijos, porque a veces los divorcios o las separaciones, el hijo ya está sufriendo, ¿sí? El hijo ya está sufriendo y piensa, se va a divorciar mi papá o mi mamá de mí, ¿no? Y eso hay que ayudarles a que entiendan que no, la separación es entre adultos, claro. ¿Sí? Otra cuestión que a veces uno de los progenitores trata de castigar al otro y dice, ahora no dejo ver a tu papá o no dejo a ver a tu mamá, ¿no? Sí, afectan al niño. Afectan, ¿no? Entonces, el niño finalmente es la persona más vulnerable, ¿sí? Y por eso la obligación de todas las autoridades, no nada más los jueces, todos estamos obligados a velar por los intereses de los menores. Cuando sepamos que alguien está sufriendo alguna violencia, alguna cuestión, tienen que denunciar a las autoridades. Claro. Les recuerdo a la gente que nos está viendo que tenemos el servicio de Justiciatel, es el 800-719-2232. Se pueden comunicar para resolver cualquier duda, ya sea de este tema o de cualquier otro. Licenciada, hace un momento nos comentaba que de repente entran peritos o especialistas. Así es. Esto, ¿cuál es el objetivo? Muchas veces las personas llegan a comentar que un padre puede, pues no sé si sea la palabra chantajear, pero puede convencer a un hijo, ¿no? De que delante de un juez, oye, te voy a comprar el Xbox, pero tú vas a decir que conmigo estás bien. ¿Esta es la labor que hace un perito y un especialista, darse cuenta de esas cosas? Sí, mire,
Todos los que administramos justicia aplicamos el protocolo para juzgar. Okay. Cuando se involucren cuestiones o derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí. ¿Sí? Este fue emitido por la Suprema Corte de Justicia y todos los jueces familiares lo aplicamos. ¿Sí? Y por esa razón nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a escuchar al menor. A un menor se le escucha a partir de los 7 años. Hay excepciones. Cuando este perito especialista refiere que, por ejemplo, un menor de 5 años tiene la madurez, ¿sí? Tiene la madurez y puede externar su opinión, excepcionalmente. Pero a veces hay niños que son mayores de 7 años y vienen, lo que le repito, vienen reprimidos, vienen enojados, vienen y no quieren hablar, entonces tampoco se les obliga. Pero sí el perito especialista en la materia, él se va a dar cuenta, porque le digo, él utiliza técnicas, él estudió para eso, para conocer el lenguaje de los menores, y entonces poco a poco estabiliza a veces a los menores y ellos comienzan a soltarse, ¿sí? Claro. Y por eso es tan importante la intervención de este perito, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros como juzgadores, aparte de que dejamos la guardia y custodia a cualquiera de los progenitores de acuerdo a esta opinión del menor y de las pruebas que aportan las partes, terminamos canalizándolos, ¿sí? Y dándoles un tiempo prudente para que nos justifiquen que están yendo en terapia, a veces en familia, a veces cuando la separación sí es terrible y terminan muy mal, por su lado, ¿no? Pero a veces siempre es bueno que integren al menor, que se den cuenta que la separación es de ellos, de los adultos, ¿no? Porque a veces también los padres quieren ver a los niños como si fueran adultos pequeños, ¿no? Y eso, pues no, ellos tienen su pensar, su sentir, ¿no? Propio de niño, niña, adolescente, ¿no? Comentó hace un momento que se escucha a los menores a partir de los 7 años. ¿Qué sucede con los pues más chicos? Los menores más chicos pues no se les puede escuchar, ¿no? Porque en su mayoría pues no tienen la madurez. Claro. Le digo, excepcionalmente a veces hay unos niños que son muy expresivos, me ha tocado, ¿no? Y ellos quieren, entonces el perito los valora y si considera prudente que el niño no está afectado ni nada, pues sí, se le puede tomar su opinión. Ok, en caso de bebés se valora la situación con los adultos, ¿no? Sí, nada más se les certifica, ¿no? Ok. Tengo una duda que seguramente también mucha gente la tendrá. Cuando ya se queda la guardia de custodia con un padre, ¿se está al tanto de que él esté cumpliendo con todo? O sea, es decir, puede que después de unos meses el padre ya no sea, pues ya no esté al tanto del niño. ¿Y se puede cambiar entonces esa guardia de custodia? Sí, se puede cambiar, mire, lo que le repito, cuando la guardia y custodia se le queda a alguno de los progenitores, se decreta la convivencia, ¿sí? Porque es benéfica también y al niño no se le puede impedir no ver al papá. Claro. A veces lo que los padres hacen es, por ejemplo, si se le quedó la mamá y el papá no está cumpliendo con los alimentos, dice, ya no vas a ver al niño, ¿no? Es un castigo para el papá. Y es mentira, ¿no? Es un castigo para el niño. Lo que debe hacer la señora es ejercitar su acción correspondiente para hacer cumplir a ese padre de familia la pensión alimenticia, ¿no? Cuando dice ejercitar la acción correspondiente se refiere a que acudir, sí, porque son cuestiones distintas, ¿sí? Una cuestión es los alimentos y otra cuestión es la convivencia. Sí. Yo ahorita estoy hablando de la convivencia. Sí. Entonces, ¿me podría repetir su pregunta? Creo que me fui por otro lado. Comentaba que en el ejemplo que ponía la mamá, dio usted una palabra que creo que yo tampoco entendí muy bien, pero en pocas palabras es que acude al juzgado, es decir, oiga, no me está pagando los alimentos que requiere el niño, pero que ella no tome la decisión de decir, no, como no estás pagando, ya no ves al niño. Es decir, acuden a ustedes para que entonces se solucione ese problema. Tienen que acudir y nosotros inmediatamente
ordenamos que se cumpla, ¿no? Sí. Que tiene la pensión alimenticia es de orden público y extrema necesidad, pero no por esta situación va a castigar al menor, porque no es un castigo para el padre o madre, ¿no? Según sea, ¿no? Es para el menor, Sí. ¿no? Esto ha llegado a pasar porque, por ejemplo, en algunos casos, el niño a veces hasta se llega a salir del domicilio para ver al progenitor y es pequeñito, pues, ¿no? Y entonces llegan asustados y es cuando ya llega la otra parte y refiere que el niño se salió del domicilio, que no lo está cuidando. Y sí, también la guardia y custodia se puede revocar. Okay. El hecho de que no conviva con la otra parte es una causa de revocamiento. Se le puede revocar la guardia y custodia al que la tiene, ¿sí? Sí, evita que conviva con el otro progenitor. En este sentido, bueno, ya nos dio un ejemplo, pero ¿qué otras cosas tendría que hacer alguien para que perder la guardia y custodia? Bueno, la guardia y custodia se pierde en forma natural también. Se pierde por la muerte de alguno de los progenitores, o por los dos, o por el menor, porque el menor haya alcanzado la mayoría de edad. Pero se pierde también cuando, por resolución judicial, el abandono completo que realicen los progenitores, el hecho de no darles los alimentos, también pierden, no nada más la guardia y custodia, también pierden la patria potestad, ¿sí? O porque cometieron algún delito en contra del menor, ¿no? Algún delito que se castiga con pena punitiva, ¿no? Entonces, la declaración de un menor siempre va a influir en la determinación de la guardia y custodia. Siempre va, es preponderante el interés superior del niño. Ok. Si, por ejemplo, es una familia que tiene 3 menores, se escucha a los 3 menores y se toma una decisión basada en lo que podría decirse la mayoría de los 3, pues se determinó, ¿no? Ahorita, como hace un momento le comentaba, por ejemplo, está la guardia y custodia distributiva. Que pueden ser, ¿sí? Okay. O sea, sí se les escucha a cada uno si el perito, ahora sí especialista en la materia, considera que los niños están aptos para ser escuchados, tienen la madurez y todo eso, se les escucha. Okay. Casi en la mayoría así es. Sí. Rara vez es cuando no vienen muy estresados, ¿no? Entonces, hay uno de los hijos que dice, yo me quiero ir con mi papá. Y yo me quiero ir con mi papá porque mi papá eso, mi papá lo otro, ¿no? Y los otros dicen, no, pues yo me quedo con mi mamá por esto y esto y lo otro, ¿no? Sí. A veces siempre es conveniente no separar a los hermanos. Claro. Pero cuando eso es inevitable, le digo, porque escuchándolos a ellos y valorando las pruebas que aportan las partes, se considera que es lo mejor para ellos, excepcionalmente, porque la mera verdad los jueces no nos gusta separar a los hermanos, claro, ¿no? Sí. Pero cuando se da el caso, establecemos también las convivencias de manera que los hermanos convivan, también tengan sus juegos, su convivencia juntos. Sí, es mejor, ¿no? Es mejor. ¿Cómo debe proceder un padre o una madre para obtener la guardia y custodia? Bueno, para obtener la guardia y custodia, le repito, si no se ponen de acuerdo, acuden a presentar su demanda ante el juzgado familiar correspondiente. Sí. ¿Sí? Esta demanda puede ser, en casos urgentes, por comparecencia sencilla, exponiendo brevemente los hechos. A veces acuden acompañados de sus abogados, pero sí es un requisito indispensable que ellos sean licenciados en Derecho. Okay. Pero pueden comparecer también sin asesor jurídico, por todas las cuestiones inherentes a la familia y tratándose más de menores, son de orden público, ¿sí? Y el juez, las autoridades estamos obligados a brindarles, pues, la atención debida, ¿no? Y más tratándose de menores. Es decir, hay una madre que no tiene los recursos para tener un abogado. ¿No es indispensable que lo tenga? ¿Ustedes también ahí pueden asesorarla? No, se cuenta con los defensores de oficio. Okay, ¿sí? Bien.
Se les invita, ¿no? A que acudan, es más, bueno, tratándose aquí del centro, pues está cerquita el Departamento de los Defensores de Oficio. En todos los juzgados foráneos, pues también cuentan con un defensor de oficio, ¿no? Entonces, por eso le digo, puede ser urgente el caso o pues, se puede recibir la comparecencia. Y si es por escrito, pues les da ahora sí un poquito de mayor tiempo preparar sus pruebas y documentarse, ¿no? Sí. Recuerden que está el servicio de Justiciatel en el 800-719-2232 para resolver cualquier duda que tengan. Licenciada, ¿puede algún tercero tener la guardia y custodia? Es decir, la madre y el padre, pues, por, no sé, cualquier razón, no son aptos para tener a los niños, pero la abuelita, la tía, sí. ¿Pueden ellos solicitar? Me faltó ese otro tipo de, qué bueno que lo menciona, ese otro tipo de guardia y custodia que se llama guardia y custodia a terceros. ¿Sí? Y efectivamente pueden los abuelos, en muchos casos los abuelos, los tíos, los hermanos a veces mayores de edad, demandar esa guardia y custodia. ¿Sí? Se han presentado casos, por ejemplo, en los juzgados, que los padres se van, en muchos casos, a trabajar al extranjero y se quedan a cargo de los abuelos. Al rato la propia hija o el hijo rehace su vida y deja de olvidados a los menores, ¿no? Entonces, cuando los abuelos acuden al juzgado y demandan esa guardia y custodia, porque materialmente son los que los tienen, pero también demandan la pensión, ¿sí? O también se presentan los casos, por ejemplo, cuando los hijos se desentienden de sus propios hijos porque caen en la drogadicción, en las bebidas alcohólicas, y entonces descuidan a estos menores de edad. Entonces los abuelos también se presentan, o como lo referí yo antes también, caso de muerte de los padres, ¿no? A veces entre abuelos paternos y maternos se están peleando la guardia y custodia de los menores, y es cuando acuden al juzgado también a demandar, ¿no? Y sucede lo mismo que como si fueran los progenitores, ¿no? Nosotros valoramos quién de ellos puede ser más capacitado y puede brindarle, pues ahora sí, lo mejor al menor, niño o niña, adolescente. No hablando de cuestiones materiales propiamente, sino lo que yo también le decía, la cuestión afectiva, ¿no? Sí, claro. ¿Qué sucede con la guardia y custodia en donde no hubo un contrato matrimonial? Bueno, aquí la guardia y custodia es cuando los padres que no están casados civilmente desean separarse, ¿sí? Tienen los mismos derechos que como los niños tienen los mismos derechos como si los padres estuvieran casados, ¿sí? Se aplica lo mismo, ¿no? Tienen que presentar su convenio. Si no se ponen de acuerdo en los puntos, es cuando ya uno de los dos demanda, ¿no? Y se sigue el procedimiento que repetí hace un momento, pues, ¿no? O sea, hay que escuchar al menor, porque siempre nosotros actuamos y resolvemos prevaleciendo siempre el interés superior del niño o niña. Licenciada, ¿podría recordarle a la gente dónde se tramita o se solicita la guardia y custodia? Sí, están los juzgados familiares, hay juzgados civiles y mixtos. Aquí en el centro contamos con 8 juzgados familiares, ¿sí? Yo soy el último. Y en los juzgados como Etla, Tlacolula, Huajuapan, hay juzgados civiles, ¿no? Y que también conocen de la materia de familiar. Los mixtos también conocen de la materia familiar. En Huajuapan sí hay juzgado familiar y civil también, y mixto. Creo que el mixto está conociendo también del familiar. Entonces, la gente puede acudir entonces al juzgado del distrito o el municipio en donde se encuentre. Que conozca, ¿no?, la materia familiar. Okay. Y licenciada, ¿algo más que desea agregar sobre este tema? Pues este tema es tan extenso, ¿no? Y tan noble para los que impartimos justicia, ¿no? Porque tenemos que sensibilizarnos.
Y yo lo único que les pediría que a los padres a lo mejor que traten de resolver sus problemas de manera que se afecte menos a los hijos, Sí. ¿sí? Porque a veces los intereses mezquinos terminan prevaleciendo sobre el interés primordial de los hijos menores de edad. Sí, sí, sí. Pues licenciada, muchas gracias. Definitivamente es un tema pues que da para más, Sí, es muy extenso porque muy extenso. me quedo con muchas dudas, pero gracias por habernos acompañado. No, al contrario, y de verdad para mí es un privilegio estar con ustedes y haberles explicado a lo mejor un poco y dejarlos con más dudas. Sí, sí, sí. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Saben que entonces pueden recurrir a los juzgados pues para abordar este tema, ¿no? Les recuerdo que está Justiciatel, el 800-719-2232, para resolver cualquier duda que tengan. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.